Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora están escuchando este podcast. Yo soy Mafer Padrón y el día de hoy estoy bien contenta de poder darles la bienvenida a este podcast porque vamos a tener a una queridísima amiga bien especial para todo Lead Out, a nuestra amiga Cecilia, que el día de hoy vamos a estar hablando sobre marca personal. Así que no se lo pierdan y damos inicio a esto que es Lead Out, el podcast. Y bueno, amigos, le damos la bienvenida a Cecilia Vidal. Bienvenida, amiga, a esto que es Lead Out del podcast. ¿Cómo estás? Hola, Mafer. Muy bien, gracias. Hola a toda la comunidad de Lead Out del podcast. La verdad que estoy muy contenta de poder estar de nuevo aquí con ustedes. Y como siempre, es un placer el venir a platicar. Y bueno, la verdad es que la temática del día de hoy es sobre marca personal. Es correcto. Porque para las personas que ya han estado en podcasts anteriores, Ceci ya nos ha acompañado y ella tiene aproximadamente 4 años que ha estado subiendo contenido a redes sociales. Obviamente ella tiene su profesión aparte, su trabajo aparte, pero ella empezó hace 4 años a dedicarse a esto porque su sueño es pues dedicarse al 100% de subir contenido, ¿no? Es correcto. Entonces, el día de hoy vamos a nadar en su alma, a nadar en su historia, para que ella nos pueda contar realmente cómo fue su inicio y que seguramente ahorita pues no estás donde te gustaría estar, pero ya no estás donde estabas hace 4 años que iniciaste. Totalmente. Entonces, el día de hoy vamos a desmenuzar. Vamos a desmembrar toda esta historia para que podamos sacar beneficios nosotros y también aprender de las cosas buenas que te han pasado, pero también aprender de quizás cosas no tan buenas que te han pasado y cosas que quizás hubieras dicho, chale, hubiera hecho otra cosa que me hubiera resultado mejor, pero bueno, de todo se aprende, ¿verdad? Es correcto. Totalmente. Y bueno, Ceci, la primera pregunta es, ¿qué fue lo que te inspiró a crear contenido? Miren, la verdad, yo empecé a crear contenido en pandemia y fue por el comentario de un amigo que como no había nada que hacer y yo estaba pasando como que un proceso de duelo por la ruptura de una relación, esa persona me dijo, bueno, ¿qué pasaría si para distraerte comienzas a crear contenido? O sea, que vamos a subir un video, no sé, de 1 minuto a redes sociales una vez a la semana. Y le dije, bueno, está bien, ¿y de qué hablamos? No, pues de cualquier cosa. Era como que un reto entre él y yo. Y yo hice un video de 5 minutos y él hizo un video de 30 segundos. Entonces yo en ese momento me di cuenta de, bueno, porque yo hablé 5 y él habló 30 segundos. Y él me dijo, oye, creo que tienes más cosas que decir. Y desde ahí fue para mí como que el parteaguas de qué pasa si subo más contenido y sobre todo lo subía como autoayuda para mí misma. Lo subía para entrar a mi propio feed de Instagram y decir, bueno, si vuelvo a recaer en la situación en la que estoy, voy a volver a entrar a ver este video y yo sola me voy a estar ayudando. Mi yo del pasado me va a estar diciendo cosas, ¿no? Ese fue el principal motivo por el cual empecé a crear contenido y porque desde ese punto, esa Ceci de que 20 años, sabía que su historia podía ayudar a alguien más, pero en su momento yo no me atrevía a contarla, tanto por respeto a la vida de la otra persona y a mi vida, y tampoco sabía cómo hacerlo, no sabía cómo estructurar un video, cómo empezar a grabarlo, qué decir y qué no decir, y no sabía absolutamente nada de qué era una planeación. Y creo que en pandemia fue cuando muchas personas tuvieron un detonante en las redes sociales. Eso no fue mi caso. O sea, no me volví viral. Sin embargo, porque no buscaba eso y porque en realidad no sabía cómo hacerlo. O sea, literalmente no tenía las herramientas de cómo editar, cómo grabar, dónde ponerme, qué decir. Nada. Simplemente empecé a crear contenido por querer transmitir lo que yo había aprendido o la experiencia que yo había pasado. Porque me puse a pensar, ¿y si alguien más está pasando lo mismo que yo? Me gustaría que sepa que hay más personas que se sienten mal, ¿no? O hay más personas que también pasan lo mismo y no estamos muriendo, pero estamos en el proceso de sanar esa herida. Ok. Hay algo que me llama mucho la atención, que dijiste que la intención original era ayudarte a ti misma. Sí. O sea, eran
porque, por ejemplo, para la gente que no sepa, tú subes videos de autoayuda, motivacionales, etcétera, te estás enfocando en esa área, ¿no? Y principalmente lo primero que subiste fue un video de 5 minutos para lo que te hubieras dicho a ti misma, para aconsejarte, y tú dijiste, bueno, si la riego en el futuro, voy a entrar a mi feed de Instagram y voy a ver ese video para que yo misma me autoaconseje. La Ceci del pasado me diga, amiga, date cuenta y pueda salir de ahí, ¿no? Y les confieso algo de, sí regreso a mi feed y busco ese primer video y veo a esa niña de 20 años sentada en la cama de sus papás, en la ventana, a ver si agarraba un poco de luz porque estaba lloviendo, y lo que hablaba era acerca de hacer lo que te gusta sin importar el juicio de los demás. Todo me trababa así, pero yo hablé de eso. Pero tú eres influencer. Ajá, y hoy que veo eso pienso en, esa niña ya sabía algo en su interior que la de hoy puedo decir gracias por haber tomado la decisión o gracias por haber tomado la iniciativa, porque hoy estamos no donde comenzamos y tampoco a donde debemos de estar, pero estamos en un lugar diferente y con conocimiento totalmente diferente. Sí, te estás moviendo, que es lo importante, que no estás estancada en el mismo lugar, sino que hay un avance. Es correcto. Ok, buenísimo. Y bueno, Ceci, la temática de este podcast es marca personal. Yo quiero saber en qué momento te diste cuenta que esto de subir contenido, y que más adelantito vamos a hablar sobre un proyecto que igual tienes en mente, ¿cuándo te diste cuenta que esto podía contar como tu marca personal? Para ser sincera, al principio para mí fue como, no, yo no me lo creía, o creo que como cualquier emprendedor al principio, suena muy cliché, pero siempre te dicen, tienes que creer en ti mismo, si no, nadie más lo va a hacer. Y leyendo un libro que se llama No es por vista, es por fe, me parece. Sí. Este libro dice, si tú no crees en Dios o no le tienes fe a Dios, es no tener fe en ti mismo, porque Dios tiene fe en las habilidades que a ti te proporcionó. Entonces, si no crees en tus habilidades, es como no tener fe en Dios. Y para mí, cuando yo leí eso, fue como de... Y en ese momento me di cuenta de, ya, me voy a comenzar a creer que realmente tengo una habilidad o tengo un potencial que se me fue dado, tengo algo que hacer en esta vida referente a lo que me gusta. Y cuando empecé a ver todo el contenido que ya tenía creado, yo ya había intentado páginas de Instagram subiendo que sí, reflexiones escritas, ya había intentado páginas subiendo videos con imágenes y yo solamente hablando, y no más, o sea, nada más no se me daba, o sea, me costaba mucho trabajo. Y cuando me autogrababa, yo me di cuenta que era la forma en como más fluía. En ese momento pensé en, pues ya, yo voy a hacer mi cara, o sea, tiene que ser mi cara o tengo que ser yo, porque aparte que no sabía editar, no sabía cómo hacerlo, lo más fácil para mí era hablar conmigo, hablar pues grabándome a mí misma. Y cuando yo empecé a subir videos, yo vi cómo las personas, una persona, dos personas, conectaban con eso que yo estaba diciendo. Y, no sé, comentarios como de, oye, gracias por subir esto, justamente lo vi en el momento en que lo necesitaba. Para mí, esa actualmente es la satisfacción de mi alma de poder decir, ay, le está sirviendo a alguien, o sea, o pude haber ayudado a alguien a que piense que no está solo o que en su depresión puede salir. Y fue donde yo me di cuenta de la gente conecta con quien yo soy, con mi esencia y con la forma en cómo yo comunico esto, porque no, esto que voy a decir no es una mentira. Hay muchas personas, muchas personas que hablan de motivación, del positivismo, que si tú entras a redes a veces te inundas de tanta información de esto, pero lo que hace que una persona conecte con una y no con la otra es su forma de ser, es esa esencia que la hace única. Y ahí fue cuando yo reconocí que existía en mí esa marca personal, porque para entrar en contexto, la marca personal es quien se dice a sí mismo la representación de esa marca, y que a través de esa marca se transmite la esencia de esa persona o la chispa de lo que está haciendo, si no sería un producto o un servicio. Entonces, en ese momento yo supe que yo era esa marca personal, o mejor dicho, soy esa marca personal. Buenísimo. Y bueno, Ceci, al inicio de cuando hace 4 años que iniciaste a crear contenido, ¿qué fue lo más difícil que te topaste? ¿Con qué tuviste que lidiar al inicio? Con muchas cosas. Lo primero, número uno, era el que iban a decir, ¿no?
Claro, El que iban sí. a decir de, ay, esta niña tiene 20 años, ¿qué me va a estar diciendo a mí de cómo superar una relación, de qué es el dolor, ¿no? Sobre todo juicios míos. Dos, el no saber cómo grabar, el no saber cómo editar, el no saber cómo, pues, recortar las cosas o qué herramientas usar. Y una de ellas, recuerdo que yo tenía en ese momento era un iPhone 8 Plus y empecé a grabar con ese iPhone. Entra la pandemia y por cuestiones personales lo tuve que vender y me alcanzó para comprarme un Samsung en ese momento S22. O sea que la cámara, la verdad, yo lloraba, yo veía ese teléfono y yo lo repudiaba, pues yo no lo quería, yo quería botarlo porque decía, yo cómo voy a grabar contenido con esto. Y más que en 2020 en la pandemia fue cuando todo el mundo empezó a crear contenido en TikTok, en Instagram. Claro. Yo veía los videos de las demás personas y decía, no puede ser que yo esté grabando con esta roña, así. En eso, Esta roña de acá de la lengua tabasqueña. perdón, sí, perdón, con esto, yo lo despreciaba, la verdad que no daba gracias por lo que tenía. Mi celular me costó 3,000 pesos. Imagínense ustedes qué grabas hoy con 3,000 pesos, pues, con un celular de 3,000 pesos. Y recuerdo que a mi hermana le regalaron un iPhone X, creo que es el iPhone X. XR, ¿no? Ándale. Y claro que ella empezó a grabar TikToks y yo le decía, ¿me lo prestas? No, estoy ocupada, lo estoy ocupando yo. Préstamelo, préstamelo, préstamelo. Me lo prestaba media hora y yo hacía maravillas en media hora. Y luego llegó un punto en que mi hermana, si tú estás viendo eso, sabes que te amo mucho y que hoy te ríes de esto. Ella me decía, ya, me tienes cansada, dámelo, yo quiero grabar mi propio contenido. Y yo me sentía mal porque decía, no, pues no puedo grabar. Y luego hablando con un amigo me dijo, Cecilia, pues si tienes un teléfono que graba, como graba, graba con eso. Si la gente te va a ver lo que tú estás diciendo y no cómo lo estás grabando. Y ahí aprendí que el que es fiel en lo poco va a Así ser es. fiel en lo mucho. Y empecé a grabar con ese teléfono y la verdad que los videos salían, yo los veía y pensaba, está bien. Y esos videos en ese momento eran los que más reacciones tenía. O sea, yo tenía 0 reacciones, así que si estás grabando contenido, síguelo haciendo, por favor. Y empecé a tener 10, 20, 30, y dije, ay, mira. Y pensando y viendo los videos que según yo grababa con el iPhone, me di cuenta que realmente lo que era valioso era eso que yo estaba diciendo. Y yo recuerdo que en el 2020 yo le dije a mi hermana, yo voy a tener un iPhone, y en ese momento creo que era el iPhone 11. Yo voy a tener un iPhone 11 y no te lo voy a prestar, vas a ser tú quien me lo va a estar prestando. Vas a venir de rodillas a Un pedirme año para después, que... ese iPhone llegó a mí. Ajá. Y yo recordé lo que llevé decretado hace un año. Y era, en verdad, era ella quien me prestaba el teléfono. Y obviamente yo era como, agárralo. Pero en ese momento yo me di cuenta yo cuando compré ese teléfono, no era el teléfono, sino era lo que para mí representaba por cómo venía yo grabando contenido y llegó eso a mí de la manera más gloriosa y amorosa. Fue como, gracias Dios, porque en verdad me has visto todo este tiempo. Claro. Y lo que me decía a mí todos los días antes de ir a la universidad era, no tienes que demostrarle a nadie que lo mereces, tienes que demostrártelo a ti porque Dios está mirando. Y Él ya sabe que tú lo quieres, pero quiere que le demuestres que vas en serio. Porque cuántas veces empezamos algo y no lo terminamos o no somos constantes y es como de, bueno, realmente no lo querías y la bendición agarra por otro lado. Entonces, así fue, creo que de lo más difícil era el cómo grabarlo y era en qué fondo hacerlo, porque en mi casa es como que abierto y yo no sabía de micrófonos, yo no sabía de luces, yo no sabía, en realidad no sabía qué hacer, simplemente hablaba y mucho menos hacía una planeación de qué quería hablar, sino me paraba frente a la cámara y era como, ¿qué digo? Ujú. Y ahí y recortaba y ponía, recortaba y ponía. Y de manera emocional era el juicio, sobre todo el juicio de que yo me sentía muy joven para estar hablando de esas cosas. Dije, ¿quién soy yo para venir a hablar de una ruptura amorosa? Hay alguien de 35, 40 años divorciado pensando en ve esta, ¿no? Ujú. Porque yo tampoco conocía de que era un nicho de mercado, ni que era un público, una comunidad. Para mí todo eso fue nuevo. Ujú. Entonces, para mí creo que eso fue lo más difícil, el cómo aprender a grabar contenido y sobre todo con mis papás. Era ay, está en su hobby. Y en Ah, mi corazón era, es que para mí no solo es un hobby. Y yo me decía a mí misma, en verdad, algún día hacer esto. O sea, en verdad se puede vivir de esto. Yo me cuestionaba en ese momento.
Y yo estaba en ese punto estudiando ingeniería industrial. Estaba por terminar la carrera. Entonces, para mí, en mi mente o las creencias con las que yo fui formada era como de, no, pues es un hobby porque tú tienes que trabajar de lo que estudiaste y tienes que buscar un trabajo porque si no te vas a morir de hambre y etc, y etc. Y hoy puedo decir que haber estudiado una carrera, bueno, o ingeniería industrial fue súper genial porque lo que viví en la universidad no está guardado en mi corazón y que el actualmente estar trabajando para mí ha sido un apalancamiento para lo que hoy he podido adquirir para la creación de ese contenido, tanto profesional, tanto como de experiencias y tanto como material. Y hoy actualmente estoy estudiando psicología y me siento en ese punto de que qué genial que estudié una primera carrera, porque puedo decir de que la estudié por los comentarios de eso es lo que te va a dejar dinero. Claro, Pero sí. no pensé en eso te gusta realmente. Y hoy que estoy estudiando también psicología, pienso en, a la onda, mi corazón brinca porque déjate que para mí estudiar psicología solo es el parteaguas de algo, solo es el parteaguas de muchas La base. cosas que yo voy a aprender. Y me se preguntarán, bueno, ¿cómo llegaste al punto de que querías ser psicóloga? O que realmente no sé por qué no estudiaste ciencias sociales o no sé, algo así de humanista. Pienso que disfruta el proceso. En el proceso te vas dando cuenta de qué sí te gusta, de qué no te gusta, qué es aquello que realmente harías sin que te paguen. Porque obviamente yo le preguntaba a varias personas, oye, pero ¿cómo sé qué es el propósito de vida? Y todos me respondían, ¿qué es eso que harías aunque no te pagaran? Y yo, parece una pregunta simple, pero es una pregunta muy profunda. Y yo decía, no, pues escuchar. Pero digo, soy buena escuchando y hablando. Y luego yo, ¿y luego? O sea, ¿y qué hago con esto? Soy buena escuchando y hablando, ¿y qué más? Pero sin embargo, una cosa lleva a la otra. El ir leyendo o el ir interactuando con personas y sobre todo ir buscando esa identidad, porque eso sí les puedo decir. Si tú no sabes quién eres, brother, o No vas a sea, ni saber le a dónde intentes, vas. pues. O sea, vas a picar por aquí, por allá. Y de eso se trata. Yo he aprendido que el propósito no te encuentra, el propósito tú lo buscas probando de aquí, de allá, y como que juntas todo lo que has aprendido y te lleva a un camino. Pero si tú no tienes clara tu identidad, es muy difícil que tú puedas definir hacia dónde vas porque no sabes quién eres. Entonces yo tuve que primero vivir un proceso personal de encontrarme a mí misma para poder tener la autoridad moral de decir, por aquí voy. Y aún sigo aprendiendo. Entonces creo que eso es de lo más difícil que que he experimentado hasta ahora en el proceso. Wow, igual superar tus temores, ¿no? En Sí. esas áreas. Y bueno, Ceci, ahora vamos a hacer un ejercicio donde te vamos a mostrar unas fotos y quiero que nos cuentes la historia detrás de cada una de las fotos. Y bueno, para la gente que está viendo, por ejemplo, en YouTube, por ahí se les va a pasar las fotos para que puedan verlas más Va. claramente, para saber igual qué le dirías a tu Ceci de esas Yo etapas. pensando en qué habré subido. Ok, primero es esta, Ceci, que yo creo que, ¿quién eres? ¿La tabasqueña o la que está así de Santa Claus? La que está de Santa Claus. La que está de Santa Claus. Ok, Ceci, a ver, te la paso y No, ahí, aquí la aquí veo. desde ahí la ves, ok. Entonces, Em, dime, a ver. bueno, pues ahí tiene como 3 años. Y la verdad que veo esa foto y recuerdo toda la serie de fotos porque mi mamá era las cámaras viejitas, que imprimió un montón de fotos. Y ese día, pues era Navidad y la que está al lado es mi hermosa hermana La que no te y prestaba el Ana, teléfono. que no me prestaba el teléfono, pero jugaba conmigo. Esa niña era era muy alegre, le gustaba jugar mucho. Le gustaba pintar, se agarraba los labiales de mi mamá y tengo una foto donde así guasón se quedó corto pues con lo que yo me hice en la cara. Y era una niña que era muy creativa con las cosas que agarraba. Sin embargo, como tal, no se le prestó importancia en su momento a esa personalidad que fue desarrollando. Y fue una niña muy rodeada de amor, eso es un hecho, que su hermana prácticamente fue y es su mejor amiga. En esa fotito, ella es como sí, yo quiero ser como ella, así. Entonces, me recuerda esa infancia, que tuve una bonita infancia, la verdad. Ok. Entonces, yo creo que todo inicia igual desde la niñez. Yo creo que ahí
Dios nos dan una esencia, ¿no? En donde conforme vamos creciendo muchas veces se pierde. Pero yo creo que es sano regresar muchas veces a nuestra niñez y ver qué sueños tenía la Ceci de esa edad, que no le daba pena a muchas cosas, que admiraba muchas cosas, que quizás a la larga, en la adolescencia o en otras etapas, quizás se fue perdiendo, ¿no? Sí, exacto. Y algo bien importante, puedo decir que, obvio, esa niña también sufrió heridas, sufrió traumas, y a la Ceci adulta le tocó el abrazar a esa Ceci y decirle, hoy yo estoy aquí y ahora soy yo quien te va a cuidar y quien te va a proteger. Sí te lastimaron, sí te sentiste afligida, pero eso ya no está más, porque hoy yo decido estar aquí contigo y abrazarte y que camines conmigo. Yo recuerdo muy bien que antes de empezar como que una nueva etapa de mi vida, hubo una etapa donde yo me sentía como que en búsqueda, pero era búsqueda de esa identidad y sobre todo era búsqueda de Dios, porque yo sabía que Dios iba a ser mi solución, pero no sabía en dónde encontrarlo. Yo meditaba, que oraba en mi cuarto, así sin llegar a ninguna iglesia o congregarme en algún lugar. Y en una meditación yo recuerdo que me imaginé a mí yéndome por esa pequeña y en lo que pasó por mi mente fue que yo vi a esa niña justo con ese vestidito. Yo la vi en una cueva que me decía, por fin veniste por mí y que agarró una maleta y salió corriendo conmigo. Ujú. Y yo supe que ese día cambió algo, que ese día yo ya no le daba la responsabilidad a el exterior de cuidarme, de protegerme, sino empecé a saber es mi responsabilidad saber que yo voy a estar bien, pase lo que pase, confío que yo voy a saber resolverlo. Ujú. Entonces sí, se vale equivocarse y se vale regresar a ver a esa niña y decirle que hoy ya existe un adulto que va a estar ahí para ella. Ok, buenísimo. Y bueno, Ceci, vamos a la siguiente foto. Esta foto. A ver, Ay. Ceci, dinos. Aquí estoy en mi graduación de la Universidad de Ingeniería Industrial y recuerdo que ese día, que era el día de la ceremonia, el protocolo para ir vestidos era de saco, bueno, pues ya saben cómo va un graduado, ¿no? Y era de negro, pero yo decidí ir de rojo. Entonces recuerdo que una maestra me dijo, bueno, tú, ¿por qué viniste de rojo si teníamos que venir de negro? Y yo lo que le contesté fue, es que yo no soy una más. Y la Entonces, queso. ay, la queja anda literal. Y me dijo la maestra, tú como siempre rebelde. Y yo recuerdo que en esa foto, en la descripción puse que el rojo y el blanco eran colores que a mí me representaban porque se me hacen colores muy fuertes, muy imponentes, con mucha presencia. Y el blanco se me hace como mucha transparencia o pureza de, pues, nada que ocultar, ¿no? Porque si hay una mancha en el blanco, sí o sí se ve. Sí. Entonces, Ujú. ese día fue mi graduación y justamente ese día a mí me invitaron por primera vez ir a Palenque. Sí, conocí Palenque a mis 21 años, chamacos. Y para mí en ese momento, en esa experiencia fue muy grata porque yo sabía que había terminado un ciclo, pero que algo nuevo estaba empezando. Y grabé un video ese día con el título aquí en la mano. Y lo que dije fue, este es un mensaje para tu yo del pasado. Y lo que dije fue, sí lo vas a lograr, ya lo hiciste. Y si lo puedo hacer yo, también lo puedes hacer tú. Ujú. Entonces, para mí fue bien importante el haber terminado la carrera, porque a pesar de que hoy puedo decir que la estudié porque me dejé influenciar por las demás personas, sin embargo, todo está dentro del propósito de Dios. O sea, pude haber estudiado ingeniería civil, pude haber estudiado administración, mercadotecnia, pero estudié ingeniería industrial, que es una carrera que abarca muchas áreas. Ujú. Y por una razón es. Y estoy muy agradecida por eso y honro también haber estudiado eso. Entonces, para mí esa foto representa el cierre de un ciclo y el inicio de algo nuevo. Porque les cuento, yo para ese momento graduada, yo ya estaba trabajando donde actualmente trabajo. Y a mí me dieron la oportunidad de entrar a esa empresa sin título, sin carta pasante, ni nada. Entonces, puedo decir que esa Ceci de ese momento, sus creencias ya estaban siendo rotas, creencias de carencia, creencias de que cosas que según ella nunca iba a tener o para experiencias que nunca iba a vivir, porque fue lo que ella vio o fue con lo que ella creció pensando que eso era para las demás personas, pero para ella eso no existía. Ujú.
esa Ceci estaba un poco más empoderada. Y era más empoderada que la Sí. Ceci de Santa Claus. Exactamente. Que igual era blanco y rojo, ¿eh? Es correcto. Bueno, entonces ahora quiero tu novio no es buenísimo, tu novio hace lo mínimo. Tras. Ok, tras. Entonces, a ver, ¿qué nos puedes decir de este video? ¿Recuerdan que les comenté que yo grababa videos improvisados? Ese día un amigo estaba por pasarme a buscar, que íbamos a salir así como que a cenar. Y yo dije, oye, y se me ocurrió, yo pensé yo vi cómo esa persona iba a ir a buscarme. Yo ya había roto la relación que tenía. Y en ese momento me cayó como que un 20 de, la otra persona no hacía esto. Dije, no, la otra persona no me venía a buscar. Y yo en ese momento pensé en, ala, no manches, qué padre que vienen por mí, que no sé qué. Y lo que pensé fue, Nel, o sea, pues lo mínimo que puede hacer, venir por mí. Y yo también iba como que desbloqueando creencias y ¡pum! Me senté en el mueble, puse mi cámara frontal y me grabé. Entonces, como les comentaba, eran como que videos improvisados que no planeaba y que actualmente también a veces les recomiendo mucho que cuando tienen la idea, grábenla y si lo quieren volver a grabar ya como que con más planeación, háganlo. Pero muchas veces en esos videos donde son espontáneos y se ve como que la revelación en tu vida es cuando más conectas con las personas, porque recuerdo que ese video fue uno de los que más en ese momento tuvo como que reacciones de, bueno, porque dice que no es buenísimo y que hace lo mínimo, ¿no? Porque realmente a veces ponemos en un altar o que las cosas que hace esa persona son demasiado buenas, cuando realmente si no tenemos definido eso que nosotros merecemos, vamos a ver que cualquier persona es aceptable. Sí, o sea, das ofertas, ¿no? Por así decirlo. Ándale. Descuentos. A lo El que 70%. se supone. Ándale, ya, que ya salga, hermano, con lo que sea. Pero bueno, y ahora vamos a esta foto que está acá, que fue de una sesión, ¿verdad? Es que no tiene correcto. mucho que te hicieron. Así que, ¿qué puedes decir de ahora esta Ceci, de esta sesión? Puedo decir que cuando tú quieres algo y pasa por tu mente, el cómo, nunca me voy a cansar de decirlo, el cómo le pertenece a Dios, el qué y el para qué, ese te pertenece a ti. Veo esa foto y pienso en que realmente es súper importante el que tú tengas definido qué quieres, porque cuando vienes a ver, sale la oportunidad o sale la forma en cómo se manifiesta eso. Porque al final de cuentas, el mirar esa foto para mí representa el proceso. Si yo le dijera a la Ceci de hace 3, 4 años que hoy iba a estar grabando un podcast, que hoy iba a estar definiendo su marca personal, que hoy iba a estar próxima a lanzar un proyecto, no lo hubiera creído. Y hoy esa Ceci está más empoderada, hoy esa Ceci de esa foto cree más en ella y sobre todo sabe que está siendo guiada y que el camino que está trazando así debe de ser. No hay un por qué pasó esto, un si no hubiera hecho esto, sino todo está haciendo como debería de ser. Y esa Ceci se siente confiada del camino que Dios le está mostrando. No se siente desprotegida. Y claro, también tiene miedos e incertidumbres. Sin embargo, sabe que el camino en el que va es el correcto. Wow, yo creo que nuestras creencias es un ancla para correcto. nuestra vida. Yo creo que hasta que Ceci no conoció a su creador, fue que entonces te pudiste conocer a ti misma y saber qué onda, hacia qué dirección. Era la dirección que quizás Dios desde un principio te había mandado y predestinado para que tomaras, ¿no? Totalmente. No lo puse haber dicho mejor. Hasta que yo no conecté con el creador, con la fuente original, como muchos quieran llamarles, y dejé que la identidad que ya tenía se me fuera mostrada y yo recibirla, porque te la pueden mostrar 1000 veces, pero si tú no lo recibes, no va a pasar, no va a haber un cambio. En ese momento supe que ya algo estaba cambiando y empecé a reconocer el trabajo de 4 años para atrás. Porque yo subía contenido y decía, ay, pues solo subo contenido y ya es un hobby, pues no creo que trascienda a más. Pero Dios tiene grandes planes para cada persona. Así es. Y bueno, Ceci, ya antes de finalizar el podcast, me gustaría preguntarte sobre el curso de autoayuda que estás planeando sacar, porque ya como una psicóloga en proceso, cuéntanos sobre eso. Les digo algo. Ahorita que dijiste una psicóloga en proceso, antes de inscribirme
a esta carrera, alguien me dijo, ¿cómo te gustaría que te presentaran? Como la psicóloga tal. Y mi cara se mostró una sonrisa. Y fue ahí cuando supe de sí. Y ahorita que lo dijiste, se suena tan bonito. Así tu título de ingeniería, sí. No, por también estoy orgullosamente. También, pero... Pienso que tiene un propósito. Tiene un propósito el que haya estudiado ingeniería industrial porque compensa en la balanza, tanto de la forma en cómo estoy trabajando. Sé que algo Dios va a hacer con eso. Claro. Y ¿me puedes repetir la pregunta, perdón? La pregunta es que nos cuentes sobre tu curso de autoayuda, que ya estás planeando sacar o cuándo lo sacas o cómo está la cosa. Miren, les platico. Ese curso está próximo a salir y esperemos que en mis redes sociales van a ver ustedes la fecha y la dinámica también de cómo va a ser lanzado para ustedes. Y quiero contarles que es un curso que yo hice referente a cómo le hice yo para salir de ese hueco existencial que tenía después de una ruptura amorosa y qué fue lo que a mí me sirvió. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué un curso y no un taller y no algo presencial? ¿O por qué así? O como ustedes lo van a ver. No quiero sonar religiosa ni nada de lo que ustedes puedan pensar, sino voy a hablar realmente de mi sentir, porque como una vez Maffer dijo, no puedo negar quién soy. No puedo negar que esta choca quién soy. Entonces, cuando yo conozco o cuando yo me acerco más a Dios, hubo una temporada en que a inicios de este año se hizo un ayuno de 21 días. En mi vida había hecho un ayuno. Y para quienes saben, un ayuno tiene beneficios físicos, emocionales y espirituales. Durante esos 21 días yo hice muchas preguntas. Yo pedí mucha dirección a Dios de que me mostrara, a ver, si yo ya sé que me gusta escuchar, sé que me gusta hablar, sé que me has dado la experiencia de las relaciones, porque créeme que pasa y soy testimonio de que eso que a ti te dolió tanto o esa adversidad que tú dices, ¿por qué me pasa eso? Dios la va a utilizar para darle luz a la vida de otras personas. Yo dije, bueno, tengo todo esto, ¿qué hago con esto? Ok, ya creo contenido, pero ¿qué más? ¿De qué otra forma puedo hacer que esto ayude a las demás personas? Y sobre todo, una pregunta fue, ¿en verdad yo puedo llegar a vivir de esto? O sea, ¿en verdad yo puedo llegar a sostenerme de esto? Y en eso estaba, yo llegaba a esas ayunos a las 5 de la mañana, me dormía a 10:30, después de mi jornada laboral, y antes de dormirme solamente apareció el pensamiento, haz un curso. Ese día yo no dormí, o sea, ese día yo no dormí porque empezaron a pasar en mí tantas ideas de cómo hacerlo, qué ponerle, cómo hago una página, cómo lo estructuro. Y agarré una libreta y empecé a escribir. Y luego cuando intenté conciliar el sueño, o sea, no pude. Llegué a mi trabajo, saqué mis pendientes y me puse y volví al mismo a escribir qué era eso que yo aprendí que podía servir a las demás personas. Y cuando decidí que iba a ser por medio de una página web, yo no sabía cómo hacer una página web y empecé a buscar en YouTube videos de 1 hora. Ajá. Y vi cuánto me iba a costar, vi qué tenía que hacer, qué plataformas tenía que pagar y todo ese rollo. Y dije, ay, padre, yo no sé cómo le voy a hacer, pero está bien. Yo voy a invertir este dinero en esto y se lo voy a regalar a ciertas personas y yo sé que lo van a recibir quienes los tengan que recibir porque tú me pusiste la idea. O sea, muy centrada en esa parte. Uh-huh. Y en eso aparece el IRAUT en mi vida. O sea, aparece el ingeniero Valera, que ya lo han escuchado en estos podcasts. Entonces, cuando yo lo conozco a él y hablo con él por primera vez, él me hizo una pregunta y en ese momento yo me detuve y yo pude haber contestado otra cosa, pero algo en mí dijo, cuéntale lo que quieres hacer. Uh-huh. Y él, inclusive antes de decirme qué hacía, yo no sabía a qué se dedicaba. Y yo le conté esto pensando, bueno, algo bueno va a salir, ¿no? Y cuando yo le cuento eso y él me dijo, yo puedo ayudarte, yo lo digo y me dan ganas de llorar porque en verdad, cuando Dios pone algo en tu corazón, Él se encarga de mover piezas en el ajedrez para que eso suceda cuando realmente es de Él. Y pues bueno, hoy aquí estamos. Aquí estamos a punto de sacar el curso. A punto de sacar el curso.
Y la verdad que me tomó un tiempo redactarlo y hacer todo lo que conlleva. Y puedo decir que va a ser el primero de muchos. Porque quiero decirles algo, y cuando está en tu mente, está en tu vida. Cuando tú miras esa posibilidad en tu vida, se crea en el abanico de las miles de posibilidades que existen. Y cuando vienes a ver, se manifiesta. Pero cuando tú le pones intención a eso, porque yo pude haber dicho, ay, bueno, sí, un curso, ni sé ni cómo lo voy a hacer, ni sé cómo le voy a invertir, pues ni lo voy a escribir. Pero el tomarme el tiempo de escribirlo, yo me imagino a Dios diciendo, ve a mi hija, ve, como que le está poniendo ganitas, como que realmente sí lo quiere. Y el verme decidida, que yo no sé cómo le iba a hacer, pero que yo iba a pagar por eso y que yo, o sea, yo iba a diseñar la página, imagínense, según yo iba a diseñar la página, hace que las cosas pasen. Sí, de hecho, si tú, bíblicamente, eso que tú hiciste, Dios enseña que la visión que tú tienes la escribas en tablas. Obviamente en ese tiempo eran tablas, ahorita es agarrar y escribirlo. Es correcto. Y dice la Biblia que cuando tú lo escribes, espéralo, porque aunque tardare, esta se cumplirá. Así es. Y eso fue lo que tú hiciste, porque quizás tú en ese tiempo no conocías eso, pero por la fe lo hiciste. Entonces, por eso es que hoy se puede ver porque lo escribiste. Es correcto, sí, totalmente. Buenísimo. Y bueno, Ceci, ya por último, antes de terminar este podcast, ¿qué consejo, qué palabras tienes para las personas que quizás están en ese mismo trasfondo que tú, en esa misma decisión o que quieren crear contenido, que quieren hacer su marca personal, o personas que quizás están como tú hace unos años? O en pocas palabras, ¿qué le dirías a la Ceci de cuando estaba en sus inicios? ¿Qué le dirías ahora después de todo este tiempo? Le diría que sea amable con ella misma, le diría que sea accesible y flexible con el proceso, que hoy puedes estar en azúcar y tal vez tu destino es estar en azúcar con algodón, pero porque te falta el algodón piensas que, ay, es que no es por ahí es, pero disfruta el proceso porque todo tiene una razón de ser. ¿Y qué le diría a alguien o a personas que están creando contenido y que no saben cómo crear una marca personal y que no saben cómo comenzar? Primero tienes que saber quién eres. Primero tienes que saber quién eres tú. Y si no sabes quién eres tú, tranquilo, en el proceso lo vas a ir aprendiendo, pero con el fin de encontrarte a ti mismo, porque no quieras vender una manzana si tú te sientes un melón. O sea, no, o sea, vas a transmitir agua de melón, no agua de manzana. Eso, les diría, busquen su identidad. 2, pregúntense qué es eso que haría aunque no me pagara. ¿Cómo Sí. aportaría eso a la vida de las demás personas? Y ahora sí, ¿qué puedo hacer para que eso se materialice? Y no importa qué tengas, no importa con qué cámara grabes, no importa con qué herramientas utilices, el punto es hacerlo, solo hazlo. Y una cosa te va a llevar a la otra y a la otra y a la otra, porque si mi Ceci de hace casi 5 años no hubiera honrado el teléfono Samsung que tenía de 3,000 pesos, no estaría hoy aquí. O sea, literalmente yo tuve que hacer las paces con ese teléfono. Yo le dije, amigo, la verdad te quiero mucho y hagámoslo, ¿no? Literal. Pero si tú no honras lo que hoy Dios te ha dado, no esperes que seas prosperado a algo más. O que te dé más. O que te dé más. Tienes que utilizar lo que hoy tienes, explotarlo, y cuando vengas a ver, algo más pro aparece. Así es. Y bueno, yo creo que esto añadió mucho a la vida de muchas personas. Esperemos que así sea. Y bueno, igual, ¿cuáles son tus redes sociales, Ceci, para las personas que quizás no te han seguido? En Instagram. Bueno, en Instagram pueden encontrarme como ceciliavidal.p y en TikTok igual. Ok, entonces ahí para que las personas estén interesados en el curso de autoayuda, pueden ahí preguntarte a través de tus redes sociales o estén ahí al pendiente para que tú puedas subir la información, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, Ceci, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast sobre marca personal y para contarnos tu historia más que nada, que yo creo que pudo añadir a la vida de otros, porque igual es muy sano aprender de los errores de otras personas y también aprender de los puntos claves o de las buenas decisiones que cada persona haya tomado. Así que yo siento que este añadió a muchas más personas también, así como tus videos. Yo creo que este podcast también va a añadir a la vida de muchas personas. Así que gracias, Ceci, y gracias a todo el equipo de Lead Out, gracias a Jess, gracias al Capi acá, a Juan, gracias acá. Gracias. Muchas gracias a todo el equipo que pudo estar
que pudo hacer este podcast posible. Así que nos vemos en el siguiente episodio y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como leadout.com.mx. También estamos en Facebook como Leadout y también como Leadout Producciones en Instagram para que ustedes puedan ir y checar todo lo que vamos a estar subiendo de contenido, quizás también de podcast y demás. Y también esperen cada episodio de cada semana de Leadout del podcast. Recuerden que está en Spotify y en YouTube, que yo sé que va a añadir muchísimo a sus vidas porque cada semana es un tópico diferente. Y bueno, gracias, Ceci. Muchísimas gracias a ustedes y espero que esto les contribuya mucho en sus vidas. Y por último, quisiera decirles que solo inténtenlo y no se juzguen. Buenísimo. Y bueno, ahí está para que lo anoten, tomemos nota y también podamos ponerlo en práctica. Nos vemos. Esto fue Leadout, el podcast.